La música es mi vida, es para y por lo que vivo y es lo que me moviliza. Eh, de chiquito que estoy con la música, mi mamá es profesora de música y bueno, es la herencia que uno tiene. Mi primer recuerdo es a mi vieja tocando. Ese es el recuerdo, mi vieja tocando la guitarra o el recuerdo de escuchar discos de folclore o del género que sea en un tocadiscos gigante. Ese es el recuerdo que tengo. Y era un combinado, el de que tenía los dos parlantes abajo y que abría una tapa y que poníamos el disco ahí, ponía mi mamá. Y escuchaba música de los 70, rock de los 70 y folclore. Tengo el recuerdo de algún disco de Horacio Guaraní en ese momento. Recuerdo que nos ponían música de niños. Tengo siempre el recuerdo del disco de un solo tema, un single que eran Los Pollitos Píos. Y eran Los Pollitos Píos, Los Pollitos. Y ese tema era un disco negro con un color medio marrón en el medio, decía Los Pollitos Píos, y ese era el recuerdo de la música de niños que mi vieja nos poníamos cuando éramos chiquitos. El primer instrumento fue la guitarra, que estaba en mi casa. Fue lo que tuve a mano. Después, posteriormente, empecé en la banda comunal, donde lo primero que te daban era el redoblante. Entonces el redoblante pasó a ser el segundo, digamos. Y bueno, y tocábamos el bombo, folclórico, hasta que un día me dieron un instrumento que es un Jenny, es una especie de instrumento, y tocábamos una sola nota. En ese momento la banda se tocaba una sola nota, hacíamos una marcha y a mí me tocaba hacer una sola nota. Y yo la hacía con todo entusiasmo, hasta que un día me dan la trompeta y dice, bueno, acá está. La trompeta es uno de mis instrumentos predilectos. Así que toco varios instrumentos y canto, pero la trompeta es la trompeta. Susana Formica, o Susana Irazoki, como la conocen, que es mi mamá, fue mi primera profesora, mi primera maestra. Tengo al maestro Latino, que fue el que me dio la trompeta, Juan Latino, el que me dio la trompeta. Darío Martini, que es de acá de Correa, hoy es el actual coordinador o director de la Big Band de la Escuela de Música, y él me enseñó mucho cuando yo era chico. Hubo un señor que no recuerdo el nombre, pero el apellido era Cabrera, que nos incentivaba mucho a tocar. Nos incentivaba mucho a tocar, a que disfrutemos de lo que tocábamos más que a tocar. Yo no recuerdo el nombre de Cabrera, sé que falleció, pero no recuerdo el nombre. Y bueno, y después he tenido profesores en la facultad, obviamente, que en la facultad te van generando. Cierto, Hugo Rosito era exigente y era como el cuco de la facultad, y para mí era un excelente profesor y yo aprendí a apreciarlo. Y Estela Saboini en piano, también, una genia, una genia. Como primera actividad musical fue la banda musical donde toqué, como dije, el redoblante, la trompeta y el Jenny. Después toqué folclore con mi mamá, Susana Formica, y con un amigo, Matías Tadeo, que tocaba la percusión. Después sumamos a otro amigo, Sergio Gutiérrez, que tocaba la primera guitarra y hacíamos folclore. Después la vida nos pasó con un gran amigo que hoy tengo, que es Bruno Orgaz, que es, cuando nos presentan a Bruno tenía 13, 14 años, y nos dijeron si podía tocar con nosotros, y yo dije que era muy chiquito, pero después llegó Bruno y no podíamos creer lo que tocaba a los 14 años. Así que compartimos música con Bruno, acompañábamos a Valeria Ornella con esa misma formación,
Y después toqué también folclore acompañamos a una chica de Sanford, Mariel Danieli. A Mariel la acompañamos en el 98, creo. Esa fue la época con Matías Tadeo, mi amigo percusionista, Claudio Ulloa de Armstrong y Gustavo Herrera, también de Armstrong, que hoy está en Casilda, enseñando tango. Así que esa fue la última formación, hasta que ahí dejé de tocar y decidí dedicarme exclusivamente a la enseñanza. Enseñar música es intentar de que el alumno pueda demostrar a través del instrumento que sea, tanto sea la voz como cualquier instrumento, pueda expresar lo que siente en ese momento. Al margen de que tenga que seguir ciertas pautas musicales, la idea es expresar, que ese día, que ese momento expresen lo que ellos tienen para dar en ese día. Hay veces que uno expresa cierta dolor o que ese día no tengo un buen día para la música, y bueno, y se expresa. Entonces lo que tratamos, o lo que trato es de que intenten amar la música como la amo yo. Esa es un poco la idea que tengo como profesor. Yo creo que lo más difícil para un músico no es tocar el instrumento. Quizás lo más difícil en los tiempos que corren es vivir de la música. Son contados los dedos de las manos la gente que vive de la música. Generalmente muchos de los músicos que uno conoce tienen otro trabajo aparte de la música. Porque la música es un trabajo, al margen de que la gente crea que no, y me lo han preguntado. He venido de dar clases. Tengo una anécdota que venía de dar clases, yo no tenía auto y me traían. Mi condición era que me tenían que traer. Yo me iba en colectivo, pero me tenían que traer para yo asegurarme de llegar a mi casa. Y me trae un señor y me decía, ¿y de qué trabajás? Y digo, de enseñar, venía de enseñar canto. Digo, ¿enseñar canto? Sí, ya sé que ahora estás, pero ¿de cuál es tu trabajo? Yo, mi trabajo es este. Trabajo de esto. Y no le pude hacer entender al señor que mi trabajo era la música. O sea, muchos consideran que la música no es un trabajo, es solamente diversión. Y sinceramente es muchísimo trabajo. Llevar adelante un coro, dirijo el coro de acá, y llevar adelante un coro, tener que armar partituras, ver que esa partitura coincida con las voces que tenés en ese momento en el coro, o preparar una clase de guitarra o de ukelele o del instrumento que uno enseña, lleva tiempo, porque aparte no solamente es preparar la clase, sino que esa clase en el alumno tenga resultados, de que el alumno pueda entender y pueda disfrutar de eso. Por eso no es tan sencillo ser profesor de música, y es un trabajo. No sé, tengo muchos. Cuando el coro canta por primera vez, fue muy emotivo. En el año 2000. El 8 de octubre de 2000, el 7 de octubre de 2000. Ya era 8, creo. Ese día nos emocionamos mucho porque fue emocionante cuando canta el coro por primera vez. Y nos pasan situaciones. Mi mamá y mi hermana cantaban en el coro en ese momento. Y mi hermana dice, estoy toda mojada. Y mi mamá le decía, sí, yo también, está todo transpirado. No, me dice, estoy toda mojada. Rompió bolsa en el escenario. Y fue emotivo porque nace mi sobrina. Y hoy ella estudia música.
y es como que no puedo hablar. Es como que todo se va y siempre hay una herencia. Y mi sobrina va a tener la herencia nuestra. La nuestra es la herencia de la música. Cuando éramos chicos hacíamos muchas cosas a broma, en el cual hoy como profesor decir, che, uno me lo hace y me enojaría. Pero hemos hecho cosas, yo tengo recuerdos siempre y lo tomamos como anécdota porque cuando tocaban todas las bandas, yo estudiaba mucho y tenía un buen sonido en ese momento y se unían las trompetas y a mí me mandaban con las primeras trompetas y era toda gente grande y yo era un chiquitito que iba a los 12 años a ponerme ahí y después en el festival de bandas se hacía un gran festival, tocaban todas las bandas juntos un tema que generalmente era la Marcha San Lorenzo, Mi Bandera, que la sabían todas las bandas. Y ahí yo ya me volvía con los compañeros de la banda y entonces nos poníamos de acuerdo para que cuando termine el tema, tan, tan, tarán, pum, y le tocábamos una nota en el final y el maestro se enojaba. Y se lo hacíamos a propósito, a modo de juego, digamos, que hoy me pongo a pensar y digo, que mato uno, digamos, una manera de decir. Y lo hacíamos a modo de juego, sinceramente, anécdotas de compartir con gente o anécdotas de conocer, de equivocarnos, de cosas que te da la música. O sea, anécdotas hay miles, Nos han pasado montones de cosas. Haber cantado en un 9 de julio con el coro con un viento terrible. No fue el día que nevó, que también cantamos, pero creo que fue el anterior, un viento terrible y parecía que estábamos cantando en Ushuaia y estábamos cantando acá, todo emponchado y el viento que nos daba de frente. Y cantábamos igual, ¿no? Buscábamos que esté todo ok en una sala, nosotros cantábamos igual. Hoy me sirve como medio de vida, pero me sirve como cable a tierra también. Porque uno se pone a tocar y cuando me pongo con la música me olvido de todo. Muchas veces uno llega cansado porque no solo trabajo de la música, también soy secretario de Cultura acá y por ahí llego cansado a dar clases, muy cansado, y cuando entro a dar clases me olvido de todo. Y se me va todo el cansancio y como que me transporto a las 5 horas que doy clases de la tarde. Nada, se me pasa todo, la música me transporta. Me transporta, enseñar me transporta, cuando toco en mi casa me transporta. O sea, la música para mí es eso. En momentos de dolor tocas, en momentos de alegría tocas. O sea, la música está en todos lados. He tocado la guitarra llorando y he tocado la guitarra de alegría. O sea, la música es eso. Se convive tratando de dejar lo mejor en las dos funciones que hoy me toca. Trato de dejar todo lo que tengo en las dos funciones. Saber de que hay que valorar a los artistas, saber que desde la cultura o desde el Estado tenemos que valorar a los artistas, no solamente a los músicos, a los escritores, a los pintores, a los actores, a todos los que hacen cultura. Los tenemos que poner en valor, porque como dije antes, no todos trabajan solo de la cultura, sino que tienen otro trabajo para poder dedicarse al trabajo de la cultura. Entonces, desde el Estado tenemos que poner en valor eso. Y yo creo que yo doy todo lo que tengo. Si me preguntas si estoy cansado, sí, muy cansado. Y cada vez que tenemos un fin de semana que no hay una actividad o un domingo, trato de disfrutarlo con la familia
porque la familia es importante para uno. Para mí, por ejemplo, es muy importante la familia. Primero está la familia ante todo. Entonces, trato de convivir con la Secretaría de Cultura y con el trabajo de la Escuela de Música acá en Correa, y con la familia, con acompañar a mis hijos a los deportes, con poder disfrutar con mi mujer o una salida en familia. O sea, nada, hay que tratar de estar en todos lados. De hecho, trato, muy cansado, como dije, pero bueno, es lo que a uno le tocó o lo que uno fue formando para que hoy me toque estar en el lugar que me toca. Si uno lo eligió, no lo eligió, la vida te va llevando. Te va llevando hasta que un día pasa lo que pasa. Un músico se forma con mucho estudio, con mucha dedicación al instrumento que sea, o con mucha dedicación. Actualmente me sigo formando. Yo creo que la formación es muy importante. Yo creo que poder tocar un instrumento, aprender y saber de los secretos del instrumento es muy importante. Uno siempre empieza tocando de oído, y hoy tenemos la posibilidad de algunos videos en YouTube que ayudan a que un músico se desarrolle, pero después te encontrás con alguien que te dice, che, esto es así, y es así por esto. Y como te dije, actualmente me sigo formando. Hoy disfruto de estudiar dirección orquestal en la universidad a distancia, y tenemos esta posibilidad después de la pandemia de estudiar a distancia. Y me sigo formando, pero es un gusto propio. No es que pretendo algo con eso. Lo hago por mí, porque yo creo que los músicos nos tenemos que formar. Estudiar, conocer los secretos del instrumento que sea, la voz o cualquier instrumento. Porque todo instrumento tiene sus secretos. Porque por ahí, si no te formás, si no estudiás, se limita un poco el estudio, si uno tiene que dedicar. Y después son horas de dedicación, que a veces uno a esta edad no tiene tantas horas para poder dedicarle a un instrumento. Pero cuando es chico, nosotros les incentivamos a que se dediquen. A que se dediquen, a que exploren, a que vean de qué se trata, y que siempre investiguen, y que no se queden con lo que uno como profe les da. Porque siempre hay alguien que sabe más, o porque siempre hay algo que les va a hacer un clic así, che, ¿y esto por qué? Entonces, la música es formación, investigación y estudio, por sobre todo.